estrategia industrial y doctorado en política de ciencia y tecnología. Lo realizó en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Gracias a la beca CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y catedrática en la Universidad de Colima. Fue directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima durante el periodo de febrero 2008 a marzo 2012. En este periodo se transformó el plan de estudios de la licenciatura en Economía en modalidad de competencias y se crearon licenciaturas en Finanzas y Negocios Internacionales, ambas con el enfoque basado en competencias. El 21 de diciembre de 2015 fue nombrada secretaria de Fomento Económico del Gobierno interino en el estado de Colima. A partir del 11 de febrero del 2016 al 9 de noviembre de 2017 se desempeñó como directora general del DIF estatal y encargada del patronato y voluntariado DIF estatal. Dentro de las principales acciones se encuentra la firma del decreto por el cual erradica el matrimonio infantil bajo todas sus formas. Se abrieron 23 comedores comunitarios. Se obtuvo el recurso para la instalación del tanque de hidroterapia y estimulación temprana, así como la remodelación de la unidad de cirugías ambulatorias del DIF estatal y la instalación por primera vez del sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. En marzo de 2018 recibió la presea Marta Dueñas González en servicio público por parte del Congreso del Estado de Colima. Actualmente se desempeña como regidora en el Cabildo del municipio de Villa Álvarez para el periodo 2018-2021. Preside las comisiones de Derechos Humanos, Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y Planeación Salud y Desarrollo Social. Además, integra las comisiones de Hacienda, Protección Civil y Equidad de Género. Ahora cedemos los micrófonos a nuestra moderadora. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y pues darles las bienvenidas. Continuamos con la bienvenida, que ya tuvieron actividades el día de hoy por la mañana a este evento tan importante donde estamos tratando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, para las instrucciones dentro del segundo panel que vamos a tener, me voy a permitir leerlas para que sea de conocimiento de todos. Va a tener una duración de 1 hora con 15 minutos. Cada uno de los participantes que nos estarán acompañando van a tener entre 20 y 25 minutos. Aquí ya me programé el celular para estar muy al pendiente de los tiempos con el cronómetro y posteriormente los panelistas va a haber la sesión de preguntas y respuestas. Y en ese sentido quiero recalcarles que por favor realicen sus preguntas en unas pequeñas papeletas que les están pasando para que nosotros podamos leerlas y que incluso nuestros panelistas puedan a veces englobar las respuestas si están viendo que son preguntas similares. Entonces, les recalcamos que por favor las preguntas o las dudas que vayan a tener de nuestros panelistas, que a continuación les vamos a dar la bienvenida, por favor las puedan realizar en las papeletas que van a estar allá a su disposición. Entonces, agradecemos que durante la presentación de los panelistas, pues mantengamos los teléfonos celulares en modo de vibrador de silencio y mantengamos lo que es el orden en respeto a la información tan importante y valiosa que traen para compartir con nosotros en esta tarde. Bueno, a continuación les voy a permitir presentar al licenciado Gabriel Ordaz Olaiz. Él es presidente de promoción de paz, ABP, Nuevo León, México, con el tema de los retos, agendas, instancias y
para lograr políticas públicas de buen trato de infancia desde la perspectiva de las ONGs, y voy a proceder a leer la semblanza del licenciado Gabriel Díaz Orlas. Él es director de proyectos de promoción de paz AC, es consejero delegado y embajador de protección a la infancia del Consejo Independiente de Protección a las Infancias con sede en Huelva, España. Es presidente de la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz en México, capítulo Nuevo León. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. También vamos a invitar a la doctora Leticia Ivonne López Villarreal, que es otra de nuestras panelistas. A la licenciada Jimena del Castillo. Ya está nuestro segundo panel completo, entonces procederemos a la intervención del licenciado Gabriel Orlas. Muy buenas tardes a todos, pues muy amables por haber hecho esta invitación y esta convocatoria al gobierno de Colima, a Villa Álvarez, a Karina, por todo este esfuerzo, y sobre todo a toda la gente que hizo posible esto, porque creo que el tema precisamente del que voy a hablar habla de esos retos que se habla mucho en el discurso, ¿no? Aquí tengo mis compañeras que me van a poner ahorita muy triste porque traen unos datos fuertes. Las dos ponencias son datos crudos. Y bueno, pues en este día a día, yo como presidente estatal de CONAPAS Nuevo León y como embajador de protección a la infancia de CIPI en México y delegado, ha sido muy interesante que estos retos a 30 años de la convención, que precisamente el nacimiento de CIPI fue hace 5 años, en el 25 aniversario de la convención, donde pues se hizo un evento muy grande, donde pues una gran evaluación, donde nos dimos cuenta que existían pues como muchas lagunas en el Estado de Derecho hacia la infancia. Cuando nosotros comprendimos que no podíamos pegarle a todo, o sea, no podíamos estar trabajando en el derecho a la salud, en el derecho a la identidad, nos fuimos dando cuenta que la gran oportunidad que teníamos como Consejo de Protección a la Infancia era trabajar con una política de buen trato a la infancia, que pues por sí misma fue el mayor reto, porque a la par de que empezamos a ver en el trabajo del día a día, cuando toda la gente estaba trabajando por que los niños, niñas y adolescentes, que además hace 3 años se hace la ley donde el adolescente es sujeto a derecho, cuando no tenía una personalidad jurídica, entonces tenía que tener muchísimos problemas, nos damos cuenta que empezamos a tener una sociedad pues como dualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad estaba con bastantes prejuicios al mismo estado de derecho del infante. Por un lado, queríamos que los niños, niñas y adolescentes tuvieran todos los derechos, tuvieran acceso a todo, y empezamos a tener unas sociedades con más apertura, donde tenemos las nanas que son las redes sociales, que tenemos ahora los niños en vez de jugar con juguetes y ir a hacer deportes, están con tablets, están con mucho acceso, que los convierte más en víctimas que en agentes de cambio en algunos momentos, por todo el tema de la trata, por todo el tema de la pornografía, por todo el tema de todo aquello que es inherente al peligro. ¿Por qué hablamos de retos? ¿Y por qué hablar de retos en un mundo tan cambiante donde pues su servidor, a la par de este trabajo con la infancia, a través de este trabajo por la paz, que no son poca cosa, tengo que trabajar en el tema penitenciario, tengo 2 especializaciones a nivel penitenciario, como pedagogo tengo que darme cuenta que no es suficiente la transformación por medio de la enseñanza, sino también la práctica social y comunitaria que tiene que llegar de la política pública al día a día. Llegas a los espacios penitenciarios donde también hay niños que viven en reclusión con sus madres, donde atendemos casi 6,000 personas a nivel semanal, trabajamos con los 3 penales del Estado, nos damos cuenta que llegamos tarde cuando hablamos de reinserción social, y entonces
dado que el 90% o el 85% de los delitos que se cometen con violencia o que tienen daño patrimonial vienen acompañados de el abuso de las drogas o sustancias. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente nos tenemos que abocar a trabajar con el origen de ese problema y nos vamos a trabajar en 17 centros de rehabilitación, que son los que están en Nuevo León, certificados para poder trabajar en el tema de adicciones, para poder hacer lo que hace algunos años fue ya una política pública, que con los métodos alternos de justicia ya se permite que una persona que como medida primaria de libertad puede desintoxicarse y no entrar a la cárcel entrando a un centro de rehabilitación. O sea, son pequeños grandes logros que nos van como marcando esos retos. Sin embargo, vamos viendo que cada día hay más confrontación entre la gente porque empieza a decir, bueno, ¿por qué tienen tanto derecho? Ahora tienen tanto derecho los niños que no se les puede hablar, no se les puede disciplinar. Tenemos miedo a los adultos, somos la primera generación de adultos que le tenemos miedo a los niños porque se van a emancipar contra nosotros, empieza a haber esas situaciones. Y más de aquí, de los que están trabajando en infancia, viven esa frustración cotidiana. Hace unos momentos les estaba comentando una situación tan triste que ya estamos viviendo en nuestro país y que no es poca cosa, y que bueno, voy a aprovechar este foro, este espacio para ponerlo en la mesa, porque si hablamos tanto de infancia y de derecho, hoy en nuestra ley orgánica nacional tiene más fuerza el derecho al animal que a la niñez. En los circos no se permite que haya animales porque la ley los protege. Mas, sin embargo, no hay una ley que prohíba que un circo tenga un niño de malabarista a 15 metros, aparte de que tú cobras, te pagan. No es un niño artista como lo quieren vender, es un niño explotado. Y además es un niño en riesgo, porque yo les equiparo, les hago esta reflexión y los invito a que lo analicen. O sea, ese niño está en más riesgo que el que está limpiando los parabrisas, porque ese niño está cobrando por un centro de espectáculo, entonces, pero él no tiene derechos. Mi pregunta será, ¿dónde quedaron? Si está penalísimo que en un circo entre un animal, o sea, hay un animal que se les escapó ahí, tuvieron el circo y afuera hay una protesta para que ese circo cierre. En Nuevo León tuvimos un circo que era el Circo del Horror y se pronunciaron iglesias y cerraron el circo porque hacían un ritual no sé qué y por el pudor, atentado al pudor, se cierra un circo. Pero yo no he visto que cierren un circo porque hay un niño de 12 metros malabarísimo. Al contrario, es el espectáculo y la atracción especial. Mi pregunta es, ¿qué sucedería que si fuera tu hijo? Que le vendieran la idea de que va a ser artista internacional y que va a viajar por el mundo, pero va a ser un niño explotado. Entonces, es ahí donde yo pienso que esos son los grandes retos cuando hablamos de política pública. Eso es desde las perspectivas de una ONG, del trabajo social, que no estamos hablando de que solamente trabajo la infancia, porque sería como muy retante decirles el licenciado Ordaz está trabajando solamente desde el hacer y la utopía, desde el quehacer de las ONGs. Nos he trabajado con gobiernos, hemos trabajado con universidades, hemos trabajado con comités científicos internacionales y es a veces la misma historia. Se llega a espacios donde hay voluntad pero no hay dinero, hay voluntad pero no hay legislación, hay voluntad pero hay división política, hay voluntad pero hay división de colores o partidos y sabores. Se llegan a momentos donde es más importante el derecho a competir o a permanecer que el derecho del ser. Entonces, ¿qué implica esto? Para los niños que vienen de otras generaciones, les decíamos hace unos momentos, ese término que el presidente del CIPI acaba de instaurar, de los niñólogos, se nos oye como muy curioso, pero ¿quién sería cuando hablamos de expertos en violencia? Siempre dicen, hay que traer al que erradicó la violencia, hay que traer al decano de no sé dónde. Y yo les digo, ¿y por qué no invitas al que vive en el día a día? Y que ya es un proceso de éxito en la zona violenta, que tiene la tienda, que logra ir con los vecinos, que ya es un mediador nato
lleva viviendo 30 años en esa comunidad, ese no será el experto, que ya logró que sus hijos fueran a la universidad, que ya logró que sus hijos no delinquieran, que ya logró que su hija fuera médico. Esos son los expertos. Entonces hoy mi pregunta aquí, cuando les digo el término de niñólogos, pues ¿quién será el experto? Un adulto que ya se superó, porque yo puedo estar aquí y todos los adultos, no creo que haya un solo adulto que no me diga que tuvo una historia de conflicto, que no tuvo que superar su propio entorno. Yo salí de un pueblo, mi madre era de un pueblo en Guerrero y mi papá de un pueblo en Veracruz. Yo soy la primera generación de feños, y yo mis vacaciones de 3 años las vivía en un pueblo en Guerrero, y yo caminaba con mis borrachitos y yo decía, algún día voy a salir de este pueblo, algún día tendré una carrera. Y yo ya conozco 45 países del mundo, he viajado, he estado en prisiones de todo el mundo tratando de trabajar este tipo de procesos, y yo no me hubiera imaginado que ese niño, por el simple hecho de desearlo, dijeron muy bien los niños, no dejes de soñar. Mi mamá decía algo bien importante: el que se atreve a soñar, que se atreva a realizar. Y es una máxima que toco todos los días. El no ya lo tengo, voy por el quizá y tal vez por el sí. Pero ese es un reto que tenemos que manejar todos los días. Cuando llegamos con una propuesta y no hay voluntad política, o no hay certeza política, o sencillamente no empatan los tiempos políticos. Una de las cosas que más complicación tiene es que podemos haber trabajado, no me va a dejar mentir aquí la compañera, que van a hacer ahorita, me dijiste que van a hacer un como recuento de los trabajos, ¿no?, de los egresados. Y obviamente que hay casos de éxito, pero pues la propuesta es que esos casos de éxito, ¿cómo fueron avalados? Si hoy estamos viendo que cierran guarderías, que cierran escuelas, que cierran oportunidades, entonces, ¿qué sucede? Que aquel que le diste la oportunidad de decir, no tenías familia, no tenías esto, tienes carrera, y ya sales a un mundo que se está desmoronando, que no tiene oportunidades, pues prácticamente lo estás condenando a que sienta que no valió la pena todo el esfuerzo que hizo. Y ahí entonces estamos viendo un tema donde las sociedades tienen un retroceso, porque cada que hay un cambio político hay un retroceso en las políticas públicas. Y no solo porque se quiera desestimar el trabajo de otro gobierno, sino porque sencillamente no se quieren enterar de lo que pasó. O sea, yo les decía hace poco, cuando estábamos hablando en el sistema de disciplina, y que me pareció muy puntual eso, que les decía, si ya tenemos un sistema disciplina nacional, estatal y municipal, ¿cómo podemos lograr que esos sistemas incidan para que blinden las acciones, no los protocolos ni los sistemas? Si ya hay acciones puntuales que se lograron, ¿cómo podemos blindarlas para que un nuevo gobierno o una nueva ley no tire el trabajo que ya se logró? Porque pareciera que cuando llegas con una nueva oportunidad, todo lo que estaba ahí desaparece, y cuando empiezas a entenderle a tu nuevo proyecto, resulta que se te acabó el tiempo de gobernar, y entonces ya te tienes que ir. Y entonces no solo no continuaste un trabajo exitoso ni una buena práctica, sino solamente hiciste un retroceso y ni siquiera pudiste empezar lo que creías, aunque sea con muy buena voluntad. Entonces ahorita me vino a la mente, cuando vi a los muchachos que estaban aquí, que de verdad hicieron una participación que da miedo, porque nosotros nos paniqueamos más que los niños. Ellos decían que no existen barreras. Me llamó mucho la atención que una persona le preguntó qué pasaba con el bullying. Y yo escuché que dice, no es problema porque yo tengo mucha seguridad en mí mismo, pero todos en algún momento vivimos bullying. Nada más que no se llamaba así. Entonces teníamos nuestro Facebook también. En ese entonces era en el baño, teníamos el muro, ¿no? Entonces ahí nos dejábamos mensajes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí todos teníamos el muro del Facebook y todos íbamos a ver quién ponía algo en el muro, ¿no? Y entonces cambiábamos el acceso de derecho con una motivación de no sometimiento, porque me acuerdo muchísimo que nosotros teníamos, he escuchado mucho de que hablamos de la disciplina anterior,
que se relajó y que ahora tenemos por eso sociedades muy, muy complicadas, que ya no educamos y que además si les decimos algo, el niño tiene tantos derechos que ahora nos pueden meter a la cárcel. Entonces hay adultos que no comprenden que nunca debimos ser maltratados. Jamás se nos autorizó para que aquel que educara y formara a un menor de edad, a un adolescente, niño y todo lo que quiera decir, un infante, tuviéramos el poder de lastimarlo. O sea, hay miles de maneras. Hoy que empezamos desde la convención, que ya tenemos una certeza jurídica del niño, que está protegido y todo, no quiere decir que el niño no tenga que ser disciplinado, pero hay maneras, pero nunca con la violencia, nunca con lastimarlo, pero eso nunca nos lo dijeron. Entonces a nosotros se nos hace, yo he escuchado gente que dice la ley del chanclazo, la mirada de no sé qué, el cintarazo, pero eso finalmente también ha hecho adultos lastimados. También hizo adultos que van repitiendo patrones y que hoy, pues bajo esa óptica, tienen que lastimar a otros para sentir que están educando a los infantes. Entonces, yo creo que en una cultura de buen trato, la política pública debe de empezar por no dejar de desestimar los esfuerzos que ya se hicieron y no permitir que ninguna otra ley y que ningún otro protocolo y que ningún otro sistema haga un retroceso en lo que ya tiene de derecho el niño. Porque no puede el niño ganar un derecho perdiendo otro. No puede el niño ser libre siendo esclavo de otra situación. Es muy complicado. Y no quiere decir que los que no sirvan los sistemas, que yo estoy a favor de todos, de hecho me sumo a todos, participo en todos, a todos los impulso, pero no podemos estar teniendo políticas públicas sin recursos. Yo escuché muy bien a senadora que decía, pues tenemos que tener en las agendas dinero. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente se vuelven lugares inoperantes con mucha buena voluntad, que cuando llegamos a las reuniones no tienen ni un café y tenemos que llevar nuestras galletas para ir a la reunión. Entonces, yo me pregunto ahorita si aquí, alguno de los que está aquí no tuvo una infancia difícil. Yo creo que todos tuvimos que cambiar patrones, porque bien lo decía en una reunión que teníamos hace unos minutos, nadie venimos con un manual. Todavía no recuerdo que me haya nacido mi hijo y me dijera aquí el manual para ser un buen papá. Todavía no. Sin embargo, lo más importante de esto es que todos los padres, que somos la fortuna de ser padres, todos hemos cometido errores con nuestros hijos, pero todos los errores han sido con buena voluntad, queriendo lo mejor para nuestros hijos. Entonces yo quiero pensar que las políticas públicas y los gobiernos son igual. Tienen la mejor voluntad y quieren lograr las cosas, pero no han podido empatar sencillamente la suma de las voluntades. Y yo creo que aquí, bueno, en este momento estamos nosotros trabajando en una propuesta para ir pudiendo medir por medio de laboratorios, ¿sí? Ir midiendo qué sí está sucediendo, porque muchas veces, pues como cuando hablamos de prevención, o sea, si nosotros tenemos la capacidad de poner una buena estrategia de prevención, podemos hacer, pues no sé, estoy preveniendo que se te vaya la luz, porque tape los focos para que no se manchen, y eso, pues sí, es prevención, pero ¿qué tipo de prevención? Entonces en el caso de la infancia es lo mismo, las políticas de buen trato tienen que estar ligadas a que cada una de las acciones no inhiba un derecho que ya tienes ganado, porque si no, entonces nunca vamos a poder lograr. O sea, te voy a dar 5 pesos, pero me debes 6, y además con intereses, ¿no? Así se pudiera hacer como un crédito de los UDIs, ¿no? Entonces te prestan una cantidad y después les debes más a los 6 meses, aunque le hayas abonado puntualmente tus dinero, porque los intereses son más altos. Así es muchas veces la política pública, o el gran reto en la política pública, para mi gusto, que yo trabajo también en temas de reinserción social, donde se les hace un doble, por decir, a los adolescentes. Un adolescente, aunque no le piden carta de antecedentes no penales, el momento que ya pisó una prisión, tiene estigma. Y como no había una reclusión adecuada, una reinserción social adecuada, el niño entró por robarse unos tenis
y salió drogándose porque ya había droga, salió golpeador, salió con una especialización en carterista porque alguien le enseñó. Entonces, pues se fue como a profesionalizar el crimen y iba empezando en su vida criminal y llegó como a la universidad. Venía en kinder y lo metimos a la universidad. Entonces, los grandes retos que yo veo en este momento, y ya para finalizar, porque aquí tenemos otros datos muy interesantes, son, y lo pongo muy en la mesa. O sea, no creo hoy que los retos tengan que ver con que el gobierno cambió, con que los sistemas sean positivos o malos. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy como sociedad somos la sociedad misma, de cómo estamos bajando la información del buen trato a la infancia. ¿Qué quiere decir buen trato a la infancia? ¿Quiere decir solapar? ¿Quiere decir permitir? ¿O quiere educar con amor y con base a derecho? Son cosas muy diferentes. O sea, se puede disciplinar a una persona sin lastimarla. Se puede corregir a una persona con base a derecho. El tema es que si hay tantísimos, en este momento, tantísimos formas de decir lo mismo, creo que lo principal será homologar qué significa derecho al buen trato a la infancia y a partir de ahí, con un lenguaje homologado y con un lenguaje público, cotidiano, podemos trabajar todos y todas en esa protección a la infancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La intervención del licenciado Gabriel Ordaz, muy con grandes temas de reflexión, que estoy segura que va a haber muchas preguntas al respecto y también cuidando mucho los tiempos, cosa que agradezco mucho. Y a continuación vamos a presentar a la doctora Leticia Ivonne López Villarreal, catedrática de la infancia de la Universidad de Monterrey, con el tema de los retos de los cuidados alternativos en México, de quien antes voy a leerles su currículum. La doctora Leticia Ivonne López Villarreal estudió la licenciatura en Mercadotecnia. Tiene la maestría en Educación con especialidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje y el doctorado en Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey. Además, la maestría en Dirección de los Servicios Culturales, Sociales y Escolares por la Universidad de Florencia en Italia. Colaboró como docente en secundaria, preparatoria y educación superior en diferentes instituciones educativas como el Instituto Manter, la Universidad Tecmilenio Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey en temas de humanidades, espiritualidad, ciencias sociales, emprendimiento y responsabilidad social. Ha participado como voluntaria en organismos nacionales e internacionales en México, Colombia, Italia, Argentina, India y África. Ha colaborado en el desarrollo y consolidación de diferentes proyectos e iniciativas sociales, así como diferentes publicaciones en el tema de los derechos de la infancia y adolescencia. Fundó la Organización de Pequeños Gigantes Mexicanos AC, que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan y egresan de casas hogar, lo cual opera hasta la fecha. Actualmente es profesora investigadora, candidata al Sistema Nacional de Investigadores y responsable de 2 cátedras de investigación: Cátedra por la Infancia, Cátedra de Educación para el Servicio y directora del Centro para la Solidaridad y Filantropía de la Universidad de Monterrey. Le damos una cordial bienvenida. Si me gustan apoyar con la presentación, no sé si se pueda proyectar por ahí. ¿Así?
difundirlo a diferentes sectores, como puede ser la sociedad civil, el gobierno y también hasta el sector privado y la academia, sobre todo, en el tema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta cátedra nació en el 2016, firmamos un convenio de colaboración con UNICEF México y con la Universidad Regiomontana, que es una universidad local que tenemos en Nuevo León, y que esta universidad local tiene un centro de desarrollo en primera infancia en coordinación con la Universidad de Harvard. Entonces decidimos empezar un trabajo colaborativo para generar conocimiento de estos temas. Y bueno, voy a empezar ya con el tema que voy a presentar el día de hoy, que es cuidados alternativos. Específicamente voy a empezar con lo que es violencia institucional. Entonces, siguiente. Sí, aquí hay una frase que me gustaría compartir, que es: los niños, niñas y adolescentes que por diversas razones viven sin el cuidado de sus padres o los que están en riesgo de perderlo, son los más expuestos a la pobreza, discriminación y exclusión. Factores que a su vez pueden hacerlos más vulnerables al abuso, explotación y el abandono de Rick Muller. Creo que esta frase nos muestra claramente el estado de vulnerabilidad de las niñas y niños que viven en estas instituciones que en México generalmente llamamos casas hogar, y que la ley que tenemos ahora de la Ley Nacional de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes en el país a partir del 2014, pues ahora le llamamos Centros de Asistencia Social o CAS. Pero voy a mencionarlos como casas hogar para que estemos más familiarizados, que es el término que más coloquialmente usamos todos y todas. Entonces, estos niños y niñas generalmente están... Eso voy a caer en el micrófono. Generalmente, niños y niñas están en estos estados de institucionalización, que quiere decir cuando esta población se encuentra albergada en organizaciones con otros 10, 20, 30, 40, o como en el estado de Nuevo León, en un centro público, que es el Centro Capullos, están albergados aproximadamente 400 niñas y niños en un espacio que fue creado para 250. Entonces se pueden imaginar también las problemáticas de hacinamiento que pueden vivir estos niños y niñas. Entonces yo quiero que se imaginen ustedes viviendo en una casa hogar donde tienen otras 20 personas de la edad, no sé, 5 años menores que ustedes, 3 años mayores que ustedes, en donde hay un cuidador por cada 5, si es que la casa hogar tiene la capacidad humana para atender con esa cantidad de personal, pero generalmente puede ser un cuidador por cada 15 o un cuidador por cada 30. Entonces imagínense ustedes tener una infancia en donde están de manera masiva con otras niños y niñas, donde no saben cuándo van a salir de la institución, donde no saben si van a volver a ver al hermano que lo metieron o lo ingresaron a otra institución diferente a la que tú estás, porque hubo una denuncia a tu mamá o a tu papá porque descubrieron que había un maltrato de su parte hacia ti, imaginándonos que tú eres una niña o una niña que está en esta situación. Entonces, todos los días están con la inquietud de cuándo van a ver a sus padres, independientemente de lo que los padres les hayan, la razón por la que ellos estén ahí. Hay una necesidad y un dolor común y comunitario en ese tipo de instituciones. Y bueno, voy a presentar algunas cifras en relación a eso, para ir contextualizando. Siguiente. Por ejemplo, en México tenemos, de acuerdo al último censo que se realizó y de acuerdo a la RELAF, tenemos aproximadamente 879 CAS en México. 90.3 de las mismas están distribuidas en entidades son privadas y son de carácter social, y en algún momento de estas instituciones egresarán algunos jóvenes entre los 15 y los 18 años. Por ley tendrían que egresar después de haber cumplido la mayoría de edad, es decir, los 17 años 11 meses. Sin embargo, por algunos estudios que hemos estado realizando, sobre todo a nivel local, voy a hablar en el estado de Nuevo León, el egreso promedio es a los 15 años. Y egresan a esta edad porque las capacidades de este tipo de instituciones no les da para atender y a seguir acompañando a adolescentes en este periodo. Entonces los egresan ya sea con la familia de origen, la familia extensa o alguna otra institución que pueda acompañarlos en este proceso. Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, de acuerdo al censo que se realizó oficialmente en la INEGI en el 2015, tenemos
tipo de instituciones están entre los 10 y 14 años. Y luego le sigue entre los 5 y los 9 años, y después se salta a los 15, 19 años. Es decir, tenemos aproximadamente en el país, de acuerdo a este censo que fue hace 4 años, aproximadamente 4.200 jóvenes que están por egresar o que ya los egresaron porque no había capacidad en estas instituciones para seguirlos acompañando. Esto como para dar una panorámica a nivel nacional de los cuidados alternativos, pero sobre todo al tema que hoy vamos a colocar sobre la mesa, que es el egreso de las casas hogar. Siguiente. En temas de empleabilidad para la restitución de derechos después del egreso, algo que tenemos que considerar es que estos jóvenes se convierten en un foco bastante atractivo para la trata, que es una problemática que se comentó hace un momento, también para la prostitución, también para trabajos en donde son explotados. ¿Por qué? Porque al no tener una red de apoyo constante después de que egresan de este tipo de instituciones, son bastante vulnerables para que todos estos grupos sociales o estos contextos los tomen y empiecen ellos entonces a empezar a desarrollarse contextos que les van a ir poniendo cada vez más en riesgo tanto su integridad como seres humanos, como en algunas ocasiones hasta su propia vida. Entonces, una cuestión importante a colocar sobre la mesa es el trabajo digno, el trabajo decente, como menciona la OIT, en donde ellos tengan la posibilidad de que la primera oportunidad laboral que se les brinde, pues sea bajo estas condiciones. Entonces, sin embargo, México no es un contexto muy alentador para ese tema tampoco, y para ellos, mucho menos para ellos, porque, por ejemplo, la tasa de desempleo de los jóvenes, al menos aquí en México, tenemos que de los 15 y 19 años es el 8.6%, y de los 20 a los 24 el 8.3%, que pareciera que no es tan alto, pero si nosotros nos vamos ya a grados escolares, nos damos cuenta que de los que están trabajando, más de la mitad, el 61.1%, tienen un empleo informal, y de estos, el 91.3% tienen la primaria incompleta. Entonces también esto se liga con un problema de derecho a la educación, y el egresado de casa hogar se enfrenta con un problema grave de empleabilidad y también con un problema grave de acceso al sistema formal educativo, como puede ser la primaria, la secundaria, el bachillerato, y en algunas ocasiones las instituciones olvidan el acompañamiento hacia la universidad. Siguiente. Y bueno, como nos mencionaron en la mañana, actualmente pues tenemos en el país el CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde dentro de todo este sistema, que se engrana de subsistemas a nivel nacional, a quien le toca la regulación de este tipo de instituciones es al subsistema de protección especial, que está integrada por las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay una procuraduría de este tipo en cada entidad federativa, y también hay una comisión de protección especial que está integrada por cada una de estas procuradurías y también por las comisiones de derechos humanos. Entonces, estas son las entidades a quienes toca supervisar, vigilar que estas organizaciones llamadas casas hogar o centros de asistencia social estén cumpliendo con todos los lineamientos para evitar la vulneración de derechos. Siguiente. Entonces, bueno, teníamos como que el primer reto primeramente era la empleabilidad, porque a través de la empleabilidad podemos buscar la restitución de los demás derechos, como puede ser el derecho a la educación, que tengan los recursos para seguir estudiando, el derecho a la vivienda, para que puedan tener los recursos para rentar un departamento, un pequeño espacio para poder vivir después de haber egresado de la casa hogar. Entonces, aquí tenemos un segundo reto, que es visibilizar su voz, y específicamente los jóvenes entre los 15 y 18 años, porque todavía esta población está invisible. Para esta Comisión de Protección Especial, actualmente hay todo un proceso de censar cuántas casas hogares hay en el país, porque no se tenía con certeza cuántas instituciones de este tipo había, cuántas niñas y niños estaban habitando en estas organizaciones. Ya se tiene un primer censo que vamos a tener algunos de esos datos. Sin embargo, nos ha hecho una actualización desde el 2015. Hay algunos estudios más locales que se han hecho más recientes, pero un oficial a nivel nacional no existe, y tampoco está
el que ingresa a algún otro tipo de institución porque no tiene familia de origen o familia extensa con las características o condiciones, o no sé si tiene el conocimiento de dónde está esa familia de origen no extensa, o también la otra tipo de egreso, que también hay mucho que hacer en ese tema, son las familias de acogimiento o las familias de acogida. Pero también hay uno que los que vienen en la presentación, que es una realidad, que algunos egresan totalmente a la vida, entonces de estar en una casa y tener un techo, egresan y se quedan sin techo, de tener alimentación al menos segura todos los días, egresan y se quedan sin alimento, de tener una red de apoyo de psicólogos, cuidadores en la casa hogar, egresan y al no tener familia se quedan sin redes de apoyo, y tampoco de un ingreso ni una trayectoria previa de trabajo, de preparación para la vida laboral. Entonces el estado de vulnerabilidad de estos jóvenes es altísima. Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí acá estamos haciendo ahorita un estudio con UNICEF Latinoamérica en 6 países a través de la red que ahorita Jimena va a presentar, son los que están coordinando este estudio, y algunos de los testimonios de los jóvenes que se han estado entrevistando para poder llegar a conclusiones en este estudio nos han evidenciado que lo que estoy compartiendo ahorita es totalmente real. Por ejemplo, aquí tenemos este testimonio que dice una egresada de CAS, dice: yo entré a la casa hogar cuando tenía 11 meses, o sea, era una bebé. Obviamente nadie me dijo nada, pero conforme fui creciendo tampoco me dijeron nada, simplemente lo supe. Cuando las niñas cumplían 18 años ya no estaban. Entonces la verdad para mí fue más como que complicado porque pues mis papás fallecieron cuando yo era muy chica. Soy la menor de 5 hermanos, pero no convivo con ellos, entonces prácticamente era salir sola. Me quedé sin familia, sin respaldo, solo las madres, se refería ella a las monjas. Bueno, mi casa hogar es de monjas. Este es un testimonio de muchísimos que tenemos, que no basta mucho análisis para darnos cuenta de lo difícil que puede ser para ellos y ellas, si para nosotros como seres humanos cuando tenemos 18 años o teniendo una familia, o a lo mejor un papá ausente, una mamá, o a lo mejor a la abuelita, hay algún miembro de la familia ahí alrededor de nosotros, pero cuando desde 3 años atrás, 5 años atrás, no hay nadie absolutamente que ha estado acompañándote, más solamente los que trabajan en la casa hogar, que algunos de ellos dicen, bueno, pues sí, los que trabajan en la casa hogar es pagan un sueldo, no están ahí porque les importo, están ahí porque tienen un trabajo. Y entonces también a veces empiezan estos cuestionamientos de qué va a pasar conmigo al momento de egresar. Y siguiente, esto es como un poco para empecemos a empatizar en su realidad. Ahorita Jimena va a presentar esta red a fondo, pero estas son algunas organizaciones a nivel nacional que forman parte de la red aquí en México, que están haciendo diferentes trabajos para acompañar a estos jóvenes, pero necesitamos de una política pública, una legislación nacional y también local que ayude al acompañamiento adecuado y garantizar el derecho a la autonomía progresiva de los adolescentes en su proceso de egreso de los CAS. Entonces estas organizaciones de la sociedad civil lo están haciendo desde el sector privado, pero se requiere una política pública, como decía Gabriel. Si no hay una legislación, si no hay un compromiso jurídico a nivel nacional, es muy complicado poder llegar a todos los jóvenes, a las y los jóvenes que requieren este tipo de acompañamiento. Siguiente. Entonces, bueno, ¿qué tipo de acompañamiento les brindamos a estos jóvenes? ¿Qué es lo que necesitan y cómo fortalecemos dicho proceso? Ahorita, de las prácticas que existen en el país, lo que se ha detectado que funciona y que es exitoso y que ayuda a estos jóvenes a la adecuada integración social es su autonomía, ayudarlos a su autonomía y generar un plan de vida individual, fijar sus pasos para prepararlos a un egreso, sobre todo con una red de apoyo que los acompañe en todo este proceso, y sobre todo que cuenten con herramientas hacia una vida independiente. Y estas herramientas son generarles los vehículos, los caminos para el trabajo decente y darles una trayectoria o un previo de vivienda para que ellos puedan tener una práctica de lo que implica pagar servicios, de lo que implica pagar una renta, de que cuando rentas un espacio te piden un aval, todo ese tipo de cuestiones en las casas hogares muchas veces no se les enseña. Entonces salen y es muy común que entonces las niñas o las mujeres, las
años se metió al Alconeo y pues terminó asesinado. Entonces, así como esas historias, hay muchas, y como Estado mexicano, como organizaciones de la sociedad civil, como academia, al saber de este contexto, de esta realidad, pues no nos toca otra cosa que hacer algo al respecto. Y entonces, siguiente, para ir ya cerrando, ahorita empezamos una reforma de ley en la Ley Estatal de la Juventud. En el Estado de Nuevo León se presentó la semana pasada, precisamente para que el gobierno se presentó a través de la diputada Karina Barrón, se eligieron otros 7 diputados de los diferentes partidos, y en la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Luis Donaldo Colosio se van a lanzar próximamente a mesas de análisis. Entonces ahorita lo que el gobierno local en el Estado de Nuevo León pretende hacer, o se pretende a través de esta reforma a la Ley Estatal de la Juventud, es brindar precisamente techo digno, una beca, vinculación laboral y acompañamiento psicológico a estos jóvenes por los siguientes 2 años, es decir, egresan a los 17 años, 11 meses, a los 18 años cumplidos, egresan, y durante 2 años que el gobierno local, a través del Instituto Estatal de la Juventud y la creación de un programa de acompañamiento al egresado de CAS, les brindan ese tipo de apoyos para ayudarles en ese proceso de autonomía progresiva. Y bueno, y si alguien, con esto voy cerrando, si alguien está interesado en tener más información y evidencia de este tema, hemos hecho algunas publicaciones desde la UDEM, siguiente, que pueden encontrar en línea. Lo hicimos con Aldeas Infantiles Internacional, con SOS Children's Village, que hicieron un estudio de 12 países de qué sucedía en cuanto a la empleabilidad o el acceso al trabajo decente cuando egresaban de los CAS, y hay un capítulo que tiene que ver con México. Desde la Universidad de Monterrey contribuimos a desarrollar ese capítulo de México. Lo teclean y lo buscan así: egreso al cuidado alternativo, empleabilidad y trabajo decente en 12 países del mundo. Está México, están otros países de Latinoamérica, otros de África, Asia y Europa. Entonces creo que eso también, si quien quiera conocer más a fondo, puede acceder a esta publicación. Y como la red, también la UDEM ayudó a la consolidación de la información de 9 países, donde cada país, cada organización de la sociedad civil, las diferentes organizaciones de cada país, realizó su propio diagnóstico de lo que estaba sucediendo, del estatus de estos jóvenes en cada país. Entonces, ese libro que dice Adolescentes y Jóvenes Psicosos en América Latina, también lo googlean y ahí pueden encontrar este libro y conocer más acerca de esta situación y esta problemática. Siguiente. Y siguiente. Bueno, sí, este es el me acabo de tiempo. Perfecto. Aquí nada más, pensé que ya iba a cerrar, pero no, les quería comentar una cuestión que creo que es importante, que les dije al inicio, que es la regulación de las casas hogar. Ahorita el subsistema de protección especial en México, que está integrado por las procuradurías de protección en el país, en cada entidad federativa, trae este reto de regular estas instituciones. En Nuevo León nosotros empezamos este proceso de regulación en el 2011. La ley general en México obliga a cada entidad federativa a hacer esto a partir del 2015. Sin embargo, en Nuevo León lo hicimos en el 2011. Ahorita tenemos 38 casas hogar operando, en aquel momento eran 68. El resto se cerraron, o las cerraron ellas mismas, o se cerraron a sí mismas las instituciones porque había violaciones de derechos humanos al interior de estos organismos. Entonces, en ese sentido, por eso quiero colocar este testimonio también, que dice: en mi casa no nos dejaban trabajar, no podíamos salir, ni siquiera a la esquina, se refiere a la casa hogar, ni al Oxxo, y eso que había aún literalmente en la esquina. Pero mi casa tenía ahí un colegio. Entonces, después de cumplir, no sé, 17, 16 años, dábamos clases ahí. A mí me tocó la clase de lógica, matemáticas y literatura, y bueno, eso era en lo que nosotros trabajábamos. Pero más que nada era como ayudar a las madres en la casa. Pero pues no era exactamente un trabajo, o sea, no salí, no conviví con otras gentes, no interactué, no salí de verdad. Era el mismo edificio, las mismas personas. Entonces, la verdad, creo que eso está como que no es la mejor opción. Yo digo que siempre hay que saber de qué conocer fuerza fuera de tu zona de confort. Entonces, aquí lo importante es entender que la invitación de la Convención de los Derechos del Niño, de las directrices de modalidades de cuidado alternativo, es la desinstitucionalización. Es decir, que
nuestro país y en el mundo no tendrían por qué existir las casas hogar. Para eso hay otras modalidades de cuidados alternativos, como es el acogimiento familiar, que fuertemente se quiere impulsar cada vez más en nuestro país, que significa que una familia, cualquiera que ésta sea, que pasa por un proceso de identificación, acoge de manera temporal a un niño o una niña para evitar que esté en una casa hogar. Entonces ese también es otro reto que como país tenemos que impulsar cada vez más fuerte. Y bueno, pues ahorita estamos en la etapa de la regulación de las casas hogar, precisamente para que no sucedan este tipo de situaciones en donde los niños no salen porque tienen derecho a la recreación. Entonces la casa hogar, con la nueva ley nacional que tenemos ahora, desde el 2014, desde diciembre del 2014, se les obliga a las casas hogar a promover actividades de recreación, a que al menos cada 15 días tengan visita de su familia de origen no extensa, a encontrar a esa familia que a lo mejor los dejó y los abandonó y nunca volvieron a aparecer. Entonces vamos avanzando en México en ese sentido, pero todavía tenemos muchos retos como les compartí hace un momento. Es todo, muchas gracias y bueno, les doy el micrófono a Jimena. Sí, bueno, voy a proceder a leer el currículum de Jimena del Castillo González, que es coordinadora de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, que nos va a hablar del tema del derecho a la autonomía, progresividad respecto a los ciudadanos alternativos en Latinoamérica. Jimena es licenciada egresada de la Escuela de Psicología de la Universidad Humanista, estudió la especialidad en musicoterapia humanista en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista y actualmente cursa una maestría internacional en Psicología Transpersonal en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de México, en donde ya obtuvo la certificación como coach transpersonal. Desde hace 13 años se ha especializado en la atención y diseño de los programas de intervención a la población en situación vulnerable. Se ha desempeñado como facilitadora, coordinadora, gerente y subdirectora y directora de diversas organizaciones de la sociedad civil con temas como el VIH-Sida, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad femenina, género, poblaciones callejeras, reclusión, cáncer infantil, orfandad y protección infantil, género, niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, jóvenes egresados de sistemas de protección, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el micrófono. Bueno, después de este panorama que nos dan nuestros compañeros, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes leyó el periódico hoy? Levanta la mano. ¿Quién leyó el periódico hoy? ¿Nadie? Ok. ¿Alguien más? 2. Ok. 3, 4. Ok. Entre eso que leyeron, ¿vieron una nota de maltrato infantil que estaba en primera plana? ¿Alguien la vio? No. Ok. Bueno, ahí tenemos la primera cuestión, ¿no? Se ha normalizado que de cuando en cuando hay ciertas historias respecto al maltrato infantil, ¿no? Bueno, la de hoy era de una familia en la Ciudad de México y bueno, pues una de las niñas fue asesinada por su padre y el resto sobrevivieron, pero tienen entre 40 y 60% de quemaduras en su cuerpo. Eso pasó anoche. Así es todos los días. Ahora les voy a contar un poco también lo que ya les dijo Leti. Vamos a pensar en esa familia, esos niños. Cuando salgan del hospital, que ojalá salgan, van a acceder al sistema de protección, seguramente. ¿Por qué? Porque ya había una situación de violencia intrafamiliar que derivó en lo que les acabo de contar. Bueno, pues entonces van a ser canalizados y canalizadas a casas hogar. Si el sistema de protección local, en este caso de la Ciudad de México, cumple la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, estos niños y
Sin embargo, es muy probable que sean separados y los mandan a diferentes casas hogar. Y entonces ahí van a pasar todo el tiempo hasta los 18. ¿Qué va a pasar en medio? Pues que seguramente cuando tengan un suéter no va a ser de ellos o ellas, porque va a haber otros compañeros que quieran ese mismo suéter o que se los quite. O a lo mejor alguna casa hogar, como ya nos compartió Leti, no les vas a dejar salir. O a lo mejor les toca la buena suerte de que sea una buena casa hogar, porque hay buenas casas hogar, pero de todos modos pues no van a tener un soporte familiar más allá de los empleados de esa casa hogar. Y van a llegar a los 18 así, sin un soporte. Y entonces, ¿qué pasa con los gobiernos? Porque esto pasa en México, pero resulta que pasa en otros países. Que a los 18 años les dicen, hay que ver. Y entonces levante la mano de aquí, ¿quién salió de su casa a los 18 años? Levante la mano. 2. Conmigo 3, 4, 5. ¿De cuántos? Y seguramente estas 5 personas pueden decirles que no fue fácil, que fue bien complicado, que a lo mejor salían a la calle y no sabían para dónde ir, o no sabían qué se tenía que hacer para abrir una cuenta bancaria, o no sabían qué precauciones debían de tomar para acceder a un trabajo. Esto es lo que pasa si salimos a una edad en la que todavía no es adecuado, porque a los 18 años todavía seguimos en la preparatoria. Si es que estamos estudiando, ¿no? Si tenemos la oportunidad de estudiar. Entonces, fíjense la problemática con todo lo que nos contó Leti, todo lo que nos dijo Gabriel. Y esto. Y entonces, ¿qué pasa? A ver si. Que llega el cumpleaños al cual no queremos llegar. Cuando los chicos de las casas hogar tienen 17, es el terror, porque ya falta poquito para que se vayan. Y en algunas casas hogar en Latinoamérica siguen teniendo la práctica de que casi que el día de cumpleaños agarras tus maletas y te vas. Pues imagínense el trauma que representa, y ya vimos lo que vivieron antes, ¿no? Ya les conté lo que vivieron antes. Entonces, es trauma tras trauma. Y ahora, ¿qué haces? Agarras y te vas. Entonces, son miles de jóvenes que salen a los 18 años y que toda su infancia y adolescencia la pasaron en una casa hogar, ¿no? Se enfrentan a un chorro de cosas. Porque, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que cuando llegan a la solicitud del trabajo les dicen, a ver, dame tu comprobante de domicilio? Y bueno, si logran que la casa hogar les dé el comprobante, pues les preguntan, ¿por qué vivías aquí? Y algunas ni siquiera. Si no consigues el comprobante de domicilio, no tienes cómo decir que tenías una casa. Y entonces las oportunidades laborales se reducen muchísimo. Y encima también hay un estigma de que, bueno, pues un chico o chica de casa hogar, pues es un delincuente. Entonces menos los contratan. O sea, aquí ya tenemos otra limitación, otra vulneración de derechos. Y entonces, bueno, además, lo que les contaba, hay una cosa que se llama macroinstituciones, que son estas instituciones donde, como les decía, pues residen 200, 400 personas, ¿no? Eso, por supuesto, atenta contra los derechos humanos. En esas macroinstituciones, por supuesto que no se les enseña a cómo ser independientes. Y esto implica desde saber dónde viven, cómo es el metro en las ciudades donde hay metro, o cómo es el transporte público, qué camión tomar, cómo manejar el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te tienes que salir a los 18 no sabes ni cómo hacerle, ¿no? A mí me tocó acompañar el proceso de un chico que estuvo en una macroinstitución que nunca había salido a la calle y tenía 21. Y yo fui de las primeras personas con las que cruzó la calle. ¿Sí? Fíjense a qué grado de vulneración de derechos.
Entonces, ¿cuál es el reto? Pues estas macroinstituciones de entrada no deben de existir, y la otra es que los programas en las casas hogar tienen que ser personalizados y tienen que tomar en cuenta este principio de autonomía progresiva. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? Que los gobiernos, en principio, hay una cosa importante. Si de por sí cuando un chico o chica que vive en una casa hogar pues no es muy visible ante la sociedad, ahora cuando sale menos. Porque si no hay un registro de esos 20 y tantos mil o 30 y tantos mil chicos y chicas que viven en casas hogar actualizado, pues no existe en toda Latinoamérica un registro de cuántos chicos egresan de las casas hogar. No les puedo decir un número, porque no existe. Porque a los estados ya no les interesa. Entonces los mismos chicos dicen, nosotros somos invisibles ante el gobierno, cuando nosotros éramos su responsabilidad, porque por ley, en todos los estados de Latinoamérica, cuando los chicos pierden los cuidados parentales, ¿quién es el papá? El gobierno. Entonces imagínense que tengo un hijo que luego se me olvida que existe. Eso es lo que pasa. La autonomía progresiva debería de ser un principio rector en la forma en la que trabajamos en las casas hogar, y eso es desde que son chiquititos, chiquititas. ¿Cómo vas a tomar las decisiones? Oye, ¿será bueno que comas ese aguacate o no? ¿Tú qué crees? Y lo acompañas o la acompañas en ese proceso. No hay ya a los 18 años, dígale a ver cómo le haces, ¿no? Entonces esto debe de ser desde un principio, y toda la operación de la casa hogar, cómo se trabaja en el día a día, debe de ser orientado a eso. Las implicaciones de no contar con programas de vida independiente y autonomía progresiva pues tienen afectaciones en todas las áreas de la persona, ¿no? Entonces a mí me toca, por ejemplo, de pronto acompañar procesos de chicos y chicas que ya salieron y que me hablan para preguntas desde muy básicas o muy complejas. Por ejemplo, ¿cómo le hago para cambiar de trabajo? ¿Qué hago si mi jefe no me respeta? ¿Será bueno empezar a vivir en pareja? ¿Cómo le hago porque me quiero separar? ¿Cómo se hace si fallece un familiar, Jimé? Y así, preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Cuáles son las soluciones? A nivel Latinoamérica, tengo que decirles que es un poco más esperanzador que lo que está pasando en México, porque en ciertos países hay ya mucho más avances. Entonces, en Argentina ya hay una ley para chicos y chicas egresados, ¿no? Esa ley está siendo inspiración para otros países como Colombia, como Bolivia, y algunos estados o locales, como lo es el esfuerzo que hace el ENDI en Nuevo León. Pero en realidad, en ese tema todavía nos falta muchísimo, ¿no? A nivel región, porque si todavía no se visibiliza, pues es difícil, ¿no? Y esto que decía Gabriel, una cosa es ponerlo en el papel y otro es presupuestarlo y operarlo, ¿no? Entonces, en Argentina ese es el reto ahora, ¿no? Que se haga efectivo. Pero bueno, ese es un paso, la legislación. Otra es que tienen que haber programas de vida independiente y autonomía progresiva en todas las casas hogar o en todos los dispositivos de cuidado alternativo, que eso incluye también el acogimiento familiar e incluso la adopción en dado caso. Tiene que haber generación de redes entre pares. Este trabajo ha sido como muy bonito el ver cómo cuando se miran y ¿tú también saliste? Sí. Y cuando les cuento que Juan Gabriel también es egresado de casa hogar, ¿no? Es como un ejemplo de un caso de éxito. Entonces es como, tú también lo viviste, ¿no? Coco Chanel también es egresada de casa hogar. Entonces, como ver esos casos de éxito, decir, sí se puede, ¿verdad? Y está bien que tengan miedo, y es normal que la primera noche que esté sola en mi cuartito de 3x3 voy a sentir miedo, sí. Y que se puedan apoyar entre ellos y ellas, que pasen las navidades juntos, ese sería como la meta, ¿no? Entonces, ¿qué sí se hace que es exitoso? Programas de acceso a la vivienda, ¿no? Esto que les compartía Leti. Hay algunos programas a nivel Latinoamérica que tienen que
apoya con una parte y poco a poco van soltando, ¿no? A lo mejor al principio la renta es chiquita, luego a lo mejor crece un poco más, hasta que ya puedan rentar. Y la otra es acompañarles en su proceso de renta, porque evidentemente no van a tener un aval. Entonces hay que ver cómo se le puede hacer para, desde las organizaciones y desde los gobiernos, impactar en esa parte. Luego está el acompañamiento, los programas de acompañamiento que tienen que ser entre pares. Entonces hay una figura que se le llama referentes, que es una persona que está todo el tiempo ahí, ya pagaste la renta, no se te va a olvidar, oye, ¿qué onda con eso? Sí saliste en la noche, ¿verdad? ¿Y tomaste precauciones o no? ¿Te emborrachaste? Y así, ¿no? Como estar ahí acompañando el proceso. Otro tema súper importante tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. En muchas casas hogar, este es uno de, bueno, casi en muchas, les puedo decir que es su talón de Aquiles, porque no solo no promueven la sexualidad responsable, sino al contrario la prohíben y vulneran derechos sexuales y reproductivos. Casos, por ejemplo, de niñas que les hacen pues la salpingoplasia a fuerzas, ¿no? Sin su consentimiento. Eso pasa. Principalmente en chicas en casas hogar con discapacidad intelectual, por ejemplo. Son casos que conocemos. Entonces, ahí ya son vulneraciones graves. Tendría que haber programas dentro de las casas hogar en el proceso de adolescencia, pero también cuando egresan, porque si no pasa lo que les comentaba Leti, ¿no? Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual cuando acaban de salir. Y entonces esto es muy común. El autocuidado, ¿no? Y esto, la verdad es que es un tema muy importante, porque el autocuidado no solo tiene que ver con la higiene y con cómo te muestras y te presentas, sino también cómo no exponerte a situaciones de riesgo en países donde hay mucho riesgo, ¿no? Donde hay trata de personas, donde hay diferentes situaciones como la delincuencia organizada, y entonces de repente por esta vulnerabilidad que tienen estos chicos y chicas caen muy fácilmente. Entonces tendría que haber mucho mayor acompañamiento para eso. Y la educación y el trabajo, ¿no? Conozco un caso de un chico que, híjole, yo la verdad le veía una madera de psicólogo, o sea, no es por nada, no es porque yo sea psicóloga, pero de verdad yo decía, es que va a ser un excelente psicólogo. Han pasado 6 años y no ha podido estudiar, porque ha tenido que trabajar y no ha podido empatar los horarios, ni le da el dinero para hacer las dos cosas. Otra chica, por ejemplo, llevaba 5 intentos para entrar a la UAM, a la UNAM, y no podía, hasta apenas ahorita, y no entró en la carrera que ella quería. Esto es muy común. ¿Por qué se tienen que sacrificar? ¿Porque no tienen redes? ¿Porque no tienen redes de apoyo? O sea, de por sí esto es un problema a nivel general, pero además así no funciona, ¿no? Y la cuestión del manejo del dinero. Esto es un tema en general, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo ahorrar, nos cuesta trabajo manejar el dinero, pero chicos y chicas que vienen de toda la vida donde se les ha cuidado, donde se les ha dado un donativo de tal cosa, pues es mucho más difícil. En Latinoamérica hay ciertos programas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, en Brasil tienen todo un programa de acompañamiento financiero, donde tienen una agenda personalizada y llevan las cuentas de cómo ingresa su dinero y qué tienen que comprobar, ¿no? Hay grupos de autoapoyo de chicos y chicas que egresan. Hay diferentes acciones que son muy creativas y que tienen que ver con cada particularidad del lugar, pero sí se están haciendo cosas. Por eso les digo que a mí me gusta mucho como poder estar en contacto con otros países, porque me doy cuenta que 1, la problemática es muy parecida, y 2, algo han empezado a hacer para cambiar esta realidad y empezar a construir nuevas formas para los chicos y las chicas. Y me ha tocado atestiguar cómo los resultados de los programas que tienen. Entonces, ahí tenemos mucha tarea, porque en México realmente casas de transición a la vida independiente hay 3. Leti tiene una de ellas, pero 3 en todo el país. ¿En serio? O sea, nos falta muchísimo. ¿Qué nos
contar con estadísticas, que esto sí es plena responsabilidad del gobierno. Esto sí no le corresponde a la sociedad civil. Puede dar datos aproximados, pero el alcance que tiene el gobierno para generar estadísticas solo lo tienen los gobiernos. Entonces, en ninguno de los estados de Latinoamérica ocurre esto. No hay estadísticas. Otra cosa es que ¿quiénes nos van a decir si las casas hogar funcionan o no? Pues los que vivieron ahí. Entonces tenemos que acercarnos a los egresados y a las egresadas para poder tomar decisiones a nivel países. Si no, otra vez no estamos escuchando, y a 30 años de la convención no estamos aprendiendo que uno de los principios es la participación, y esa es extensiva, ¿no? Entonces esto es importante. Y yo pongo esta, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para dar respuesta a esta situación? Desde tu trinchera, ¿no? Desde lo que haces en el día a día, ¿qué sí puedes hacer? Y estoy segura de que hay cosas que puedes hacer. A lo mejor conoces un egresado o egresada y ni siquiera se te había ocurrido que puedes ayudarle. A lo mejor conoces una casa hogar que necesita apoyo, ¿no? A lo mejor puede ser por dejar de criminalizarlos en el día a día, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, y de verdad que mi experiencia es que a nivel región nos necesitamos juntar más para empezar a ver qué sí funciona y qué no. Cuando tuve la oportunidad el año pasado de estar en Colombia, para mí fue muy impactante porque íbamos en la calle y un compañero que es egresado me decía, mira, ella es egresada, y era la chica que caminaba así. Y después me decía, mira, él es egresado, y era el que nos atendía en la tiendita. Y luego volteaba, mira, ella también es egresada. Así, en realidad está muy presente la problemática y no la estamos mirando como deberíamos. Entonces, bueno, también aprovechar para que le interese. Vamos a profundizar en este tema el 4 y 5 de noviembre a partir de esta Red Latinoamericana de Egresados de Producción, que están todas estas organizaciones de Latinoamérica, y una más que se unió apenas esta semana en Ecuador. La situación en Ecuador, como han visto en las noticias, es muy fuerte, y en el tema de casas hogar también. Está el gobierno de Ecuador haciendo cosas que vulneran los derechos de los chicos y chicas, entonces ya está en la red también esta fundación que se llama Despiértate. Entonces se agregaría a todas estas organizaciones que están trabajando en pro de los chicos y las chicas, y que por supuesto miran lo que les pasa a los niños, niñas y adolescentes en este momento, ¿no? Ellos siempre lo dicen, ¿no? Nos importa que nos apoyen a nosotros, pero también nos interesa que los niños y las niñas que siguen ahí tengan mejores condiciones y que no vivan lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, bueno, la Red Latinoamericana de Egresados de Protección va a tener un congreso. Se puede meter a esta página y ahí vienen los datos, es en la Ciudad de México. Y bueno, pues para seguir profundizando vienen aproximadamente 20 chicos de Latinoamérica, más muchos más de México. Entonces la idea es que todas y todos, al igual que en este congreso que también celebro mucho, que participen activamente y que se les dé la voz que tanto les debemos, ¿no? Les debemos escucharles. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente las tres intervenciones nos dejan muchos temas para la reflexión, mucha tarea como sociedad, como servidores públicos, como legisladores. Entonces esperamos sus preguntas de forma escrita para podérselas compartir a nuestros panelistas.
Hay una que dice, ¿qué piensas de la psicoterapia transpersonal para trabajar con las y los adolescentes para que puedan superar el sufrimiento? Bueno, la psicoterapia transpersonal es de lo más nuevo que hay en la psicología. Para mí es de lo más poderoso, por eso llevo ya varios años en ese camino y sí, he visto resultados. Creo que todavía hay mucho que explorar y a lo mejor documentar. Todavía no hay como un proceso de sistematización, pero definitivamente hay prácticas desde la psicología transpersonal que funcionan muy bien con adolescentes, desde el mindfulness, que han escuchado, la atención plena, la meditación consciente, la yoga incluso interviene en la psicología transpersonal y otras técnicas que tienen que ver con procesos, se les llaman, bueno, para no entrar como en muchos detalles, es como poder mirar la problemática que tienes tridimensionalmente, o sea, como si la viera como si fuera una película, y entonces eso me permite mirar todas las partes. Esto es muy funcional para los chicos y las chicas, entonces por supuesto que funciona, pero se necesita sistematizar. Muchas gracias. Tengo otra para el licenciado Gabriel que dice, ¿cuáles son las características del buen trato con enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? Bueno, la primera característica, y creo que ahorita con el tema que acaban de dar mis compañeras, es la característica de derechos humanos es que ningún derecho humano básico debe ser vulnerado. O sea, en el momento que por darle un derecho de alguna índole se vulnera el anterior, automáticamente estás dejando indefenso al menor. O sea, ya no tienes posibilidad de ayudar al infante si tú le dices o le condicionas el acceso a cualquier derecho, porque por lo veíamos aquí, simplemente hagamos el ejercicio en este momento, digo, cuando nos acaban de decir todo lo que pasa a una persona que es egresada de casa hogar, que su mayor miedo es cumplir 18 años. Cuando el común denominador de los hijos, por ley, fíjense nada más, por ley, la ley jurídica del mexicano, es de que mientras el muchacho esté estudiando no se puede ir de la casa y lo tiene que mantener su padre o su madre, el que esté tutelado por él. Entonces quiere decir que ¿quién dice que se tiene que ir a los 18 años? Yo conozco gentes que tienen muchos años con sus papás y ya se fueron los papás, siguen los hijos, o sea, no sé si me explico, o sea, entonces el simple hecho de que una persona que cumple 18 años, que deja de ser menor de edad, tiene el miedo de que tiene que salir de un espacio tutelado por un gobierno, donde tiene que estar protegido, y está con el miedo de que se tiene que ir cuando no debe de irse, o sea, un hijo no nace y no va creciendo pensando en que se tiene que ir de su casa. Yo hasta ahorita no recuerdo que mi mamá me diga, a los 8 te vas y ya no te quiero aquí. No sucedió. Lo hicimos por elección, quisimos hacerlo, la vida nos fue llevando, pero ese simple hecho habla de un maltrato. Habla de un maltrato, o sea, el maltrato no solamente tiene que ver con algo físico, y es algo que tenemos que cambiar en nuestros esquemas emocionales y psicológicos. Consideramos que porque no le pegamos al niño, no le estamos maltratando, sin embargo le hablamos con groserías, lo ofendemos, le bajamos la autoestima, no le fomentamos una inclusión en el hogar, y máxime, si llega a tener alguna discapacidad, no te quiero decir, si llega a ser diferente, si llega a tener alguna áspero o alguna situación, es totalmente complicado porque se vive la situación de violencia de su familia y de violencia de la sociedad, y luego la violencia institucional de acceso a derecho. Entonces, ¿cuál es la cultura del buen trato? Creo que la respuesta es que ningún derecho humano sea vulnerado y que ninguna sociedad lo deje atrás. Nadie de la sociedad se puede permitir que hoy un niño esté siendo vulnerado. Lo más tangible, lo que decía aquí la compañera, de que pues no naturalizamos las cosas. Es tan impresionante que hoy podemos salir a la calle y estamos pendientes de alguien que roba, alguien que golpea, alguien que hay alerta de género,
pero no hay una alerta de infancia, porque tú no vas caminando por la calle y ves a un niño de 4 años en la calle caminando solo y no paras a la policía para decir, ¿qué hace este niño en la calle? ¿Dónde está su papá? Al contrario, puedes ir diciendo, su mamá, qué mala familia y todo, pero no te paras. Y deberíamos como sociedad pararnos, ¿por qué este niño está caminando solo en la calle? Y en colonias como las que yo trabajo, en las colonias más rurales, trabajo en las 52 colonias de Nuevo León, las más violentas y las más vulnerables de pobreza, que son las que alimentan los penales de Nuevo León. Por eso trabajamos ahí, 52 colonias. Les puedo decir que son zona norte, Escobedo, Pesquería, hay muchísimas zonas. Y nosotros vamos haciendo los recorridos y vamos caminando y hay niños en la calle sin estudiar, hay niños que están en la calle conviviendo con animales, hay niños que están con los hermanos drogándose sin comer, ¿no? A nadie le interesa. Entonces, mientras no exista una cultura de conciencia, estamos siendo una sociedad que maltrata a su infancia. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que va dirigida para la doctora Leti y para la licenciada Jimena, y dice, ¿cuáles son las propuestas de política pública para los egresados de los sistemas de cuidado alternativo? Es decir, ¿qué funciona y qué no se debe de hacer y cuál es la perspectiva y la experiencia? Bueno, ahorita como decía Jimé, a nivel Latinoamérica tenemos la experiencia de Argentina, que se publicó una ley a nivel nacional en el 2017. Y entonces se publicó y sigue el siguiente reto, que es el que exista presupuesto y luego que se operacionalice. Entonces se está en esa segunda etapa, es decir, no se ha implementado, no se ha operacionalizado, se está en ese proceso, no se tiene ahorita una experiencia todavía práctica. Pero en base a lo que Argentina está proponiendo, no recuerdo que otros países también tienen sus legislaciones, creo que Perú también está impulsando una iniciativa de ley a nivel nacional, o se está en ese proceso de colocar sobre la mesa la iniciativa, y lo que estamos ahorita, o lo que colocamos sobre la mesa en cuanto a una reforma de la ley estatal de la juventud de Nuevo León, lo que promueven son cuatro tipos de apoyo para ellos, que es, como lo comenté hace ratito, son 2 años, es acceso a la vivienda, las facilidades para que esto sea posible posterior al egreso, inmediatamente del segundo día de que cumplen los 18 años, prepararlos para este proceso. La otra es ingreso o vinculación a un trabajo decente. La otra es un apoyo psicológico o apoyo moral. Y el cuarto es una beca o las facilidades para acceder al sistema educativo formal. Esos elementos que comenté, que es vivienda, educación, trabajo decente y apoyo psicológico y o moral, redes de apoyo, es lo que promueve o propone la ley de Argentina a nivel nacional, y es lo que estamos proponiendo nosotros al Estado de Nuevo León a nivel local. Y es lo mismo que Perú está empezando a gestionar para que a nivel nacional se coloque sobre la mesa una política pública también que brinde estos cuatro apoyos. Sí, solo complementar lo que dice Leti. Por ejemplo, en Colombia hay una política en donde los chicos, el Estado les garantiza la educación a nivel superior antes de que salgan. Entonces, esto está maravilloso. El problema es que, como todo, en el papel suena increíble, pero en la práctica hay algunas prácticas discriminatorias a ese programa. O sea, no todos los chicos pueden acceder. Se los pongo como un ejemplo, además de lo que dice Leti, de cosas que sí podrían funcionar. En la teoría está bueno, porque además conozco chicos colombianos que han estudiado letras, por ejemplo. O sea, la carrera que quieran, pues no hay como una política en ese sentido, tiene que ser cierta carrera, pero el problema es que no está siendo para todos. Entonces, tiene que pensarse una política que pueda ser viable, pero que cubra todas las áreas del chico y la chica y que tenga plena participación de ellos y ellas en esa creación. O sea, tiene que salir de sus necesidades. Gracias. Tengo dos preguntas
eso, y las dos preguntas se pueden englobar en una respuesta. Una de ellas dice: ¿cómo deberá ser la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante su estancia y su egreso? Es decir, ¿cómo cambiar la visión de la sociedad y más que nada del gobierno? ¿No crees que trabajar con esos niños puede hacerlos independientes, les puede garantizar una mejor calidad de vida? La última dice: ¿no crees que trabajar con estos niños para hacerlos independientes les puede garantizar una mejor calidad de vida? Sí, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo de una práctica que yo hice cuando era directora de una fundación. Cuando yo llegué a esa fundación era para niñas y adolescentes mujeres y no las dejaban salir del cuarto o del salón, que había como salones para las tareas, y no tenían tiempo para jugar. Y había niñas de 4 años. Entonces lo que yo hice cuando llegué fue, de inicio, hicimos asambleas donde las chicas me iban contando así todo lo que pensaban y sentían. Y entonces empezamos a sistematizarlo y a partir de ahí creamos nuevos acuerdos. Se acabó la palabra reglamento y se cambió por acuerdos, lo que se vale y lo que no se vale dentro de este espacio. Todas, desde las de 4 hasta las de 18, participaron en el proceso y había un apartado especial para las adolescentes, en donde incluso se incluyó todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, en donde se especificaba que tenían derecho a elegir con quién estar, novio o novia, ¿no? Venía la palabra novio o novia, ¿no? Había un espacio para que pudieran traer a los chicos o chicas con quienes salieran, como en una familia, ¿no? Que van y ven la tele con el prospecto, ¿no? Pues era igual, ¿no? Y ese apartado fue creado por ellas y compartido y estructurado por todo el equipo. Y bueno, también hubo que trabajar con todo el personal para cambiar el chip y para que se dieran cuenta que estas chicas tenían que salir y que no podía ser de otra manera, ¿no? Que la prohibición lo único que generaba es que las chicas saliendo se buscaran a cualquier tipo, como decía Leti, ¿no? O sea, eso no. Entonces es como un ejemplo que les pongo de cómo podemos orientar en la operación de la vida diaria de una casa hogar hacia vida independiente, y claro, eso garantiza mejor calidad de vida, sin duda. Y bueno, en mi experiencia funciona muy bien porque los chicos y las chicas se dan cuenta que tienen que ser mucho más responsables de sí mismos, y entonces ya no estoy en la queja de lo que me prohíben, sino más bien me hago responsable de lo que existe y construyo mi propio futuro acompañándome de las personas que pueden ser mis referentes desde un lugar de no son los empleados, sino son personas a las que les interesa. Y para eso necesitamos que también el personal de las casas hogar sea plenamente capacitado y sensibilizado en el tema. No pueden ser ajenos a esto, porque si no, pues tenemos el riesgo de que sean personas maltratadoras. Necesitamos gente sensible. Tenemos una pregunta para el licenciado Gabriel, que nos dice: ¿qué puedo hacer como familia extendida para apoyar a un adolescente que está en una casa hogar y si me niegan la oportunidad de ayudarlo? ¿Qué recursos podrían servirme para apoyarlo? Pues yo voy a contestar eso porque pues precisamente trabajando es lo que hago todos los días. De hecho, tenemos un caso, ¿verdad?, muy interesante donde tuvimos unos muchachos que rescatamos de las drogas. Eran 3 jóvenes que me llamaron. Yo estaba en un programa estatal muy grande, termina mi gestión, mi trabajo ahí, y quedan esos 3 casos que se quedaron por falta pues de voluntad, porque cuando llegan no teníamos donde meter niños adolescentes a adicciones, no había para menores, no los podían meter de adultos, pues algunas instituciones no pudieron dar la atención, total que cuando yo termino mi gestión, mi trabajo, pues me doy cuenta que el problema sigue ahí. Llego, los 3 niños están
acostados en un sofá con un perro encima porque era invierno, de tan drogados que estaban. O sea, es impresionante. Todavía tengo esa escena. Tuve la oportunidad de que lo conocieron el presidente Citi Ottman y también Leti y mismo Raúl. O sea, fue un caso muy fuerte y además tenían 2 hermanitos, la mamá se drogaba, los hermanos, los tíos, vivían en una colonia que se llama Ferrorrey 112, que era la zona más violenta de la zona norte. Entonces les acababan de matar a un primo. O sea, era todo un esquema donde parecía que no había manera de salir. Y el esquema precisamente de familia de acogida fue el esquema que funcionó más que una casa hogar. O sea, cuando nosotros empezamos a tratar de incursionar, a entrar a una casa hogar, fue imposible. ¿Por qué? Porque todos los niños de casa hogar por las edades tenían que estar institucionalizados, ir de una institución que si tenían que estar de niñitos, tenían que pasar de los 6 años a los 7 y pasaban a otra institución. Porque además eso es otro tema. Ese es otro tema. Que cuando... Ese es otro tema que cuando los niños no están institucionalizados, van como en secuencia. O sea, entraron a esa edad de los 3 meses a los 2 años, creo, y se quedan hasta los 6. Y luego de los 6 pasan hasta los 7, 8 y se van a otra institución. Y así hasta que ya no hay cómo los tengan en el gobierno y se tienen que ir por sus propios medios. Aquí los niñitos que estaban precisamente para no vulnerar, porque lo primero que me ofrecieron era separar a los niños. Entonces iba a haber 5 instituciones o 4 instituciones porque se puede ir solamente un hermano o otro, pero no se pueden ir juntos. Yo dije, ¿cómo? O sea, los estoy primero sacando de su entorno y luego ahora voy a sacar de su unión emocional, y al final del día se queda en este grupo de familia de acogida donde un matrimonio que sí tiene hijos, que tiene un hijo biológico, aparte tenía otros 2 niños que habían sido rescatados, y después se da la oportunidad de que acepten a los otros niños y los 5 niños quedan en una familia. Entonces, lo más importante aquí es que no se separe a la familia y que además cuando se tenga acceso al derecho o que se busque un apoyo de una casa hogar o de una familia acogida, se vea cuál es el bien mayor del infante. Porque normalmente es el bien mayor de la dependencia de la institución y sobre todo de lo que es la mejor función pública. Entonces no se está viendo cuál es la necesidad del ser humano. Creo que eso es lo más importante. A la hora de apoyar, pues eso sucede mucho en las casas. Cuando nosotros tenemos redes de apoyos reales, no existe suicidio, no existe drogadicción, no existe deserción escolar. Porque si tú quieres dejar de estudiar, va a llegar la tía que te va a decir, no, mi hijo, vente, si ya no puedes, vente unos días para acá porque te queda más cerca la casa. Ah, ya no tienes dinero, vente a comer a la casa, yo te doy para allá. Y te empieza a ayudar tu familia biológica, luego la familia nuclear, y luego tu grupo de amigos o tu entorno social que tienes como vecinos, como compañeros, como amigos. Eso es algo que no tienen a veces contemplado, y yo es lo que les digo yo, que si queremos hablar de un buen trato de la infancia, tenemos que comprender que debemos trabajar todas las infancias en sus edades y ver cuáles son con discapacidad, cuáles son con problemas económicos, cuáles son de violencia de género. O sea, deben estar todas las problemáticas, porque si no, al momento que tú arreglas una problemática, estás olvidando otra y estás siendo discriminante en el acceso al derecho. Creo que eso es lo más importante. No hay mejor manera de apoyar que cuando tú tengas que resolver una situación de este tipo, lo hagas con todas las miradas que tienen que ver con el individuo. Si el individuo es hombre, mujer, si el individuo tiene algún problema de esto, si es indígena, si es de zona rural, o sea, todo eso tiene que ver a la hora de que lo ayudes, porque si no, nomás le cubres una sola necesidad y todas las demás no las estás cubriendo. Gracias. Y hay una última pregunta que va dirigida a sus servidores, me voy a permitir leerla. Dice, para la moderadora, dice, con todo respeto, le pregunto a usted, ¿qué acciones llevó a cabo con los jóvenes cuando cumplieron 18 años? Como dijo la senadora Mercado,
¿qué tan importante fue el presupuesto cuando fue titular de DIF? Si no está considerado en los presupuestos de DIF, ¿es que los gobernantes no les interesa? Dice, usted es muy brillante y exitosa, logró convencer a su jefe de la importancia de un mejor presupuesto. Dice, muchas gracias. Bueno, para contestar la pregunta, la primera parte, como di, un buen juez por su casa empieza, y lo que buscamos era, si estábamos empoderando los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el estado de Colima, tenemos que hacerlo incluso dentro de los centros de asistencia social que tiene DIF estatal. Cuenta con uno para los niños desde hasta los 11 años, y posteriormente está el de centros de adultos, de adolescentes, de mujeres y de niños. Buscamos, con apoyo de la secretaria ejecutiva del CIPINA, que aquí se encuentra la doctora Marta, para darle los cursos de capacitación a todo el personal sobre los derechos que ellos tienen. Y todo el aparato de DIF se enfocó también a auxiliar a los médicos que ya están ahí de planta, al cuidado de los niños, cuidarles la parte de la alimentación, empoderarles incluso ese derecho que ellos tienen a la recreación, al descanso y al esparcimiento. Y ahí aprovechamos un programa muy bueno que hubo sobre Viajemos Todos por México, donde también se destinó ese programa para que los niños de los centros de asistencia social pudieran asistir a conocer Colima, ¿no? Que pudieran conocer en este caso el ecoparque. Se trabajó también muy fuertemente en la parte de empoderarles el derecho a la familia, que es lo más importante. Se reintegraron 54 niños a sus hogares previo a todo un proceso y el seguimiento que se les hizo a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en ese sentido también se trabajó, trajimos el primer foro de centros de asistencia social, donde en ese foro se buscaba que se legislara sobre los centros de asistencia social y las certificaciones que deberían de tener estos centros por las necesidades que se tienen, y además ese estrés que se vive incluso cuando ellos egresan. Desafortunadamente esa propuesta de ley con el cambio de gobierno se ha quedado en el tintero, pero exhortamos a los actuales legisladores, tanto federales como estatales, a que retomen esos temas, esos trabajos que se quedaron ahí, para darle seguimiento, porque sin duda alguna es muy importante. En cuanto a la parte del presupuesto, no hay presupuesto que nos alcance. Las necesidades son muchas. El gobernador siempre tuvo esa sensibilidad para esas situaciones que se estaban viviendo, que es el papazo. Éramos el papá de esos niños y tenemos que velar como tales, ¿no? Procurarles todo ese derecho. Incluso trabajamos de la mano con UNICEF para elaborar lo que era el presupuesto con perspectiva de niñez, es decir, donde se situaba primero la infancia. Y en ese sentido vinieron y nos capacitaron tanto a DIF estatal como a la Secretaría de Finanzas para poder elaborar ese presupuesto priorizando el interés superior de la niñez. Definitivamente siempre existió esa sensibilidad de parte del gobernador del estado, pero también de DIF nacional, en apoyar de manera supletoria las carencias de presupuesto que nosotros teníamos. Siempre existió ese tipo de compromiso, y el presupuesto, definitivamente no hay presupuesto que alcance, pero sí debemos de trabajar para que se incrementen esos presupuestos, porque las necesidades son muchas. Muchas gracias. Y ya no hay más preguntas. Tenemos una línea y dice, para los tres, dice, ¿qué hace con la gran empresa Televisa que maneja totalmente contextos de violencia en México? ¿Tiene iniciativas para que La Rosa de Guadalupe o demás programas que afectan diariamente a la sociedad? Yo le voy a dar esta pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí lo voy a contestar de una manera desde la política pública. Finalmente, tenemos que manejar que hay 4 tipos de política pública, que son la que hace y que la que es eje rector en la sociedad, que es la política legislativa, la política social, la política comunitaria y la política cultural. Entonces, desde la política legislativa, pues es competencia de la gente que está
poniendo las leyes para que suceda y para que además no permitan que las cosas se contrapongan, porque ese es el mayor tema. O sea, por una parte hacen una ley que se contrapone con otra y luego hay sistemas que no empatan. Si seguimos con la política pública social, que es aquella que es la que busca la posibilidad de que se ejerza y se ponga en práctica. Y luego sigue la política comunitaria, que es la que llega al corazón de todo el usuario cotidiano. Pero ¿qué sucede con la política pública cultural, que es la de usos y costumbres, que es en la que yo creo que no tenemos que dejar de ver que todos y todas somos los actores de esa política? Entonces, en la medida que nosotros también, ahorita con esta pregunta, pues ponen ahí mencionan una empresa, pero no es una empresa, es en general todos los medios de comunicación que hablan sobre la paz negativa todo el tiempo. Lo que dijo la compañera hace rato, de que ya naturalizamos la violencia, es cierto, ya es muy común, tiene que ser cada día algo más agresivo, más fuerte, o tiene que afectarnos a nosotros. Pero desgraciadamente, bueno, yo les decía, y ahí voy a meter en problemas, pero finalmente lo voy a decir, o sea, siempre hubo gente que nos prometió que iba a bajar la violencia, y efectivamente nos lo cumplieron. Ahora está en las calles, ahora nos toca a todos. Nos lo cumplieron, antes era a ciertos niveles, ahora ya la violencia está en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora podemos voltear y hablamos con cualquiera, y si ahorita nosotros nos volteáramos a hablar con cualquiera y le preguntáramos, ¿has tenido violencia familiar? ¿Has tenido violencia en tu casa? Y cualquiera vamos a tener un evento que ya nos tocó a nosotros, o a un vecino, o a un hermano, o a un familiar. Anteriormente eso lo veíamos solamente en los periódicos, en un programa. Entonces, en la medida que nosotros vayamos permitiendo que no exista una política pública que impida que hasta los medios de comunicación tengan regulación, porque sí existen, el problema es que no se cumplen. Entonces no necesitamos tampoco hacer tantas leyes, sino necesitamos que las que ya hay se cumplan, y que en las que no hay presupuesto haya, porque finalmente todo, si no se logra poner presupuestos en las políticas públicas, solamente son actos de buena voluntad que no van a llegar a ningún lado. Y yo creo que aquí le di que decir algo. Ahorita me acordé de un caso en el estado de Nuevo León, cuando empezamos con la regulación de las casas hogar en el 2011. El gobierno llegó a la conclusión de que las casas hogar no podían cumplir con lo que la ley les estaba pidiendo. Entonces, solamente el 3% de estas instituciones podía cumplir con los requisitos en los tiempos que el gobierno les estaba pidiendo. Pero no se podían cerrar, porque entonces ¿qué iba a pasar con los niños y las niñas? ¿Y a dónde las íbamos a ingresar? ¿O qué iba a pasar con ellos? Entonces se formó un comité que se llamó Comité de Gestoría de Redes de Apoyo, que estaba integrada Televisa, estaba integrado TV Azteca a nivel local, estaban integradas universidades, organizaciones de la sociedad civil y algunas entidades de gobierno. Fue un comité que sale de la sociedad civil, el gobierno acepta, integra algunos de sus miembros, y los medios de comunicación que teníamos en la mesa, principalmente era Televisa y TV Azteca. Entonces empezaron a hacer campañas súper interesantes junto con nosotros, que por ejemplo en Navidad, no sé qué sucede con las personas, que en Navidad todo el mundo quiere ir a las casas hogar a hacer posadas y dar regalos, lo cual está muy bien. Pero en Nuevo León, por ejemplo, teníamos que algunas casas hogar tenían en un fin de semana, tenían hasta 3 fiestas, 3 posadas, muchos tamales, muchos juguetes, y llegaba enero, febrero, marzo, abril, y las casas hogares desoladas sin ayuda. Entonces Televisa empezó a hacer con nosotros una campaña junto con el comité, precisamente para sensibilizar a la ciudadanía de las verdaderas necesidades que necesita de una casa hogar y de este tipo de niños. Entonces yo nada más quería como comentar un ejemplo concreto a nivel local donde este medio de comunicación tan potente se involucró. Y después se dejó de involucrar, pero durante ese tiempo en el que el gobierno también estuvo involucrado, o sea, participando, porque la regulación de las casas hogar fue muy fuerte en esos años, pues fue algo positivo. Entonces quería ponerlo sobre la mesa. Bueno, cuando la pregunta dijeron lo del, mencionaron los programas. Bueno, esos programas también los ven en las casas hogar, quiero decir. Y yo creo que el compromiso es de los medios, pero es de todas y todos. O sea, ¿qué estamos haciendo con los mensajes que damos? ¿Cómo tratamos a nuestros niños y niñas? ¿Qué tanto
les escuchamos. Y bueno, pues una de las cosas que yo veo en los medios es que constantemente revictimizan. Y creo que ese es uno de los retos más importantes. Cómo sí hablar de ciertos temas que hay que hablar, porque me parece que sí hay que hablar del maltrato infantil, sí hay que hablar de los feminicidios, por supuesto, pero la forma creo que es parte de la reflexión hacia los medios, pero creo que es hacia todas y todos. Y bueno, creo que a nivel actual, mi recomendación sería realmente identificar qué es interés superior, porque cerrar programas no es interés superior. Yo me voy a robar un minutito, voy a hacer comercial. Fíjense que ahorita que están diciendo esto, yo soy el creador y fundador de un programa, un medio informativo por el derecho a la paz que se llama La Gaceta de Paz, que precisamente está transmitiendo en vivo este congreso y ha transmitido muchísimos otros eventos, y nació precisamente desde que a mí me hacen una propuesta para volverme comunicador, porque empiezan a ver que tengo mucha influencia a nivel estatal y nacional, y las propuestas que me hacen son impresionantemente complicadas, totalmente contrarias a mis propias creencias. Entonces yo dije, no voy a comunicar esto, pues no, que me paguen, ¿cómo voy a comunicar? Y entonces decido crear el primer medio informativo por el derecho a la paz. Entonces los contenidos que son proactivos, solamente informativos, ni siquiera son de polémica, y además ni siquiera damos una opinión personal, porque jamás se pone una opinión de su servidor, porque no es el tema, sino la intención es comunicar las buenas prácticas y hablar sobre la paz positiva. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de congresos? Comunicarlos, que la gente tome su conciencia, que la gente lo haga, pero es muy difícil porque esto no vende. O sea, no se está peleando, o sea, vinieron, y con todo respeto de todos los medios de comunicación, vienen cuando son los inicios, cuando vienen las personalidades, y después no vuelven a ver. Si no traes tu propio medio, si tú no tienes un marketing, si tú no vas a vender, no van a estar. Entonces, lo que dices es muy cierto. Tenemos como sociedad que empezar a ver qué contenidos, y nosotros mismos qué información le vamos a dar. Si queremos que nuestros hijos los eduque Google, Wikipedia y todos ellos, bueno, entonces no nos quejemos, porque puede ser que esa información esté errónea. Nosotros tenemos que investigar, y el interés superior del niño es amarlo, disciplinarlo y respetarlo. Muchísimas gracias. Con respecto a la pregunta que me hicieron, me tocó solamente un caso de una chica que ya estaba por cumplir la mayoría de edad, que definitivamente es un estrés, porque me lo llegaron a externar unas chicas que tenían como 15 años, ¿no? Es un caso de que ella quería ser abogada. Entonces yo salgo de DIF, y cuando en su momento me la externa también estaba ahí el jurídico, el director jurídico de DIF, y los dos asumimos el compromiso. Échale ganas, ponte a trabajar, porque los niños que están niñas que están en los centros de asistencia social de estatal van a la escuela, pues saca buenas calificaciones, hay muy buenas calificaciones dentro de los niños que tenemos ahí. Ella termina su prepa, me dice, está esta opción, ella sola busca una casa de transición para ella poder continuar con los estudios. Yo ya no estaba en el estatal, yo ya incluso todavía me entraba como regidora, y en ese sentido ella hace el examen para estudiar la licenciatura en Derecho. Desafortunadamente ella queda en lista de espera, pero a la semana ella puede ingresar. Es una chica. Y quiero agradecer también al rector de la Universidad de Colima, porque cuando se entera de este caso especial, de que traía un muy buen promedio, porque la carrera en Derecho aquí en la Universidad de Colima es muy competitiva, la chica traía muy buen promedio, traía 9.8, pero hay otros factores que se evalúan. La chica pudo ingresar aquí a la Universidad de Colima, está estudiando Derecho actualmente, y en ese sentido aplaudo las acciones que están haciendo en Nuevo León con estas modificaciones que están haciendo a la ley de juventudes, porque es muy importante esta parte de la transición, de darles esas becas, y que podamos como Estado que se puedan continuar y alcanzar esos sueños, porque todo es posible. Y también recalcar que, bueno, el decreto que se firmó para erradicar el matrimonio infantil bajo todas sus formas, pues en cuanto se lo presentamos al gobernador del estado fue un rotundo sí, o sea, tráemelo, y lo firmamos. Incluso el Congreso también en su momento no hubo problemas para que el decreto ocurriera. Entonces es parte del compromiso que tenía el gobernador
con la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias. No habiendo más preguntas, agradecemos la intervención tan valiosa que nos han dado el día de hoy nuestros panelistas. Sin duda alguna nos dejan muchos temas de reflexión que los estaremos abordando posteriormente. Muchas gracias.